¿Qué es la Shekinah? ¿Qué es Shekinah? ¿Qué escucharon que podría ser la Shekinah? Pues lo que decían era que era la presencia del Verbo. Como el espíritu. Sí, es la Lo presencia. que se manifestaba en el tabernáculo. Sí. Vamos a leer. Vamos a leer dos pasajes. Éxodo, Shemot 13, 21. Seguimos hablando, quiero que hablar de la palabra Shekinah, sobre todo la palabra Shekinah. Es que, miren esto, el soplo de Dios, el ruach de Dios, el ruach de Elohim, el ruach de Dios, el Espíritu de Dios, no el Espíritu Santo, el ruach de Elohim, ¿sí? El Espíritu. Y realmente el ruach HaKodesh apareció ni siquiera en el cristianismo, sino apareció en un tratado talmúdico. Y ahí le pusieron Ruach HaKodesh y el cristianismo, un cristiano lo miró allá y dijeron, no, eso es el Espíritu Santo. Entonces lo determinaron como una persona. Esa palabra él, pues fatal, porque lo determina él, Espíritu Santo. Dicen que es una persona. Sí, es una persona, y Dios no es una persona. ¿Sí? Entonces alguien me decía, pero entonces ¿qué hace que yo sea una persona? El Espíritu. Le dije, sí, yo, pero Dios no. Dios es Espíritu, ¿sí o no? Y Dios es Espíritu. Y la palabra Espíritu como tal, ¿cómo se escribe en hebreo? Ruach. Y Ruach como tal, ¿qué es? Viento. Elohim es Espíritu, ¿cierto? Dios es Espíritu. Espíritu en hebreo es Ruach, viento. Dios es viento. ¿Tiene algún sentido esa frase? Ninguno. Y busca verdaderos adoradores, ¿qué? En viento, porque sigue en espíritu y en verdad. O sea, Dios es viento y busca vientos. Pues así dice literalmente. Literalmente dice eso. ¿Sí? Pues entonces hay que ver qué es soplo. Un viento. Vamos con el pasaje. Éxodo, Shemot, ¿qué les dije? 13:21. 13:11, perdón, ¿no? No. 13:21. Dice, y Hashem iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Usted y yo sabemos que venimos de una red cristiana, sabemos que a esa nube, ¿cómo lo han llamado? En hebreo, Shekinah, ¿cierto? Y la Shekinah cubría el templo. Ahí dice nube. En hebreo, ¿qué dice, por favor? Andrés, hermano, Juan Pablo, por favor. En el 21, Shemot 13, 21. ¿Qué dice en hebreo? La palabra original. La palabra nube. 13, 21. Anán en hebreo. Nube. Leámoslo totalmente. Shemot 13, 21. Anán. Listo. ¿Qué significa la palabra Anán? Raíz primaria, cubrir, usado solo como denominativo del hebreo 6051, nublar. Figurativamente actuar, encubiertamente, practicar magia, adivina, favorecer. Listo. O sea, la palabra Shekinah por ahí no aparece ni en lo más cercano. ¿Sí? No está pues ni la quinta raíz de la palabra hebrea no existe. Entonces a mí me enseñaron eso, que la nube era la Shekinah. Entonces me puse a buscar estos días si la nube era la Shekinah. Resulta que la nube no era una nube, la nube era una nube. Leámoslo nuevamente. La nube de polvo, ¿no? ¿Cómo? La nube no era la Shekinah, sino era una nube. Le dije que vamos a leer el 21, ¿sí o no? Sí. Y Hashem iba delante de ellos de día en una columna de nube. ¿Encontraron aquí la diferencia? No. A ver. Y Hashem iba delante de ellos de día en una columna de nube. No dice que la nube sea una columna o que haya hecho una columna o una nube en forma de columna. La columna era de nube. Una columna de nube. Por eso la columna era de nube.
Era una columna y su composición era de nube. Correcto. Composición. Y vimos que la palabra columna nube es Anán. Anán. Listo. Anán. A-N-A-N. Anán. ¿Sí o no? Visto. Y Hashem iba delante de ellos de día en una columna de nube. Es decir, pictóricamente, era una columna en material nube y Hashem iba adentro, piloteando, supongo yo. Iba. Porque dice en. Y Hashem iba delante de ellos de día en una columna de nube. Esa era la representación del Eterno, no que fuera dentro de la nube. Y vamos a, yo diría que la representación, podemos subirlo a un mejor término. ¿Cuál? ¿Aquí? ¿Qué podría, si yo soy cristiano y digo eso es el Espíritu Santo, ¿sí o no? Pues Yeshua. ¿Más abajo? Sí. Leámoslo completo. La Ruach, un Ruach. Dice, y Hashem iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Pero Hashem iba dentro de la columna. No. Nada puede sostener a Kadosh Baruj Hu. ¿Cómo va a meterse en una columna? Sí, lógico. Pero nosotros dicen, sí, el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es Jehová. Y Hashem iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Y de noche, supongo yo, debería ser, iba en una columna de fuego. En una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y no fuera que no descansaban, no, que pudieran andar de día y que también pudieran andar de noche. Repito, porque es que bien lo que está escrito. Y Hashem iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego, para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Las dos palabras nube, la una palabra nube, ¿cierto? Las dos palabras columna no tiene que ver nada con Shekinah. Entonces en sí, ¿cómo podemos determinar que era una columna, sí o no, de fuego y una columna de nube? En el día era columna de nube, en la noche columna de fuego. Pero dice que Hashem iba adentro. ¿Eso es posible? No, obvio no. Dice porque Hashem iba delante de ellos, de día, en una columna de nube. Y Hashem iba delante de ellos, está dándole el nombre, ¿no? Hashem iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Dice, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Yo pregunto, ¿Hashem iba dentro de la columna? No. Dice que es lo mismo. Anán, pero no dice Shekinah. Entonces nosotros decimos, la Shekinah de Jehová y tal. La Shekinah cubría el templo, y uno decía así, la presencia. Y dime. Y acabamos de ver que esa nube no era como tal, o sea, ese nombre, porque la nube, título hebreo, Shekinah, no, por ningún lado. Dice eso que pasa. ¿de dónde sale la palabra Shekinah? Lo mismo, la misma cara hice yo, dije, oye, entonces ¿dónde salió? Acá, pues tenía entendido que la Shekinah era la presencia. Como el que está Sí. esperando algo. Bueno, para que vea. Espera. La raíz de la palabra Anán. Anán. ¿Y qué es la palabra Anán? La raíz. No, la raíz de la palabra columna. Ahí está la raíz. Bueno, entonces volvamos a nuestro negocio. Pero esa palabra tiene que ser en algún lado de la Torah, ¿no? No, No, de ningún lado de la no, Torah. no. Shekinah. Shekinah. Primero, hebreo para Shekinah. A ver si. Pues si lo encuentra, puede ser. De pronto yo me equivoqué en el decir que no, pero a lo menos ya le demostré que lo que estaba encima del tabernáculo no era la Shekinah, era Anán, una nube. Entonces seguro era lo que descendía. Dentro de la nube.
en Yom Kippur. Creo que eso fue lo que encontraron. Shekinah de Dios. Vamos a ver. Bueno, entonces nosotros, aquí, míreme un momento o escúcheme. Dice, y Hashem iba adelante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos. Iba adelante de ellos en una. ¿Hashem se puede meter en una nube? No. No. Entonces, cuando dice esa expresión, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, ¿a qué se puede estar refiriendo? Pues que es una forma de manifestarse en el Eterno. Eso es una buena expresión. Manifestación. Es una manifestación. ¿Qué palabra dijo usted que aparecía? ¿Chacán? Sí, Acá dice, Chacán. es lo máximo. Y eso para ningún lado lo otro está Shekinah. Llega hasta ahí. Y ahí para abajo, empieza a echar para abajo, no echar para arriba. Residencia, habitación, hospedar, residir, Y nada, quedarse correcto. permanentemente, descansar. Y no tiene nada que ver con manifestación del Espíritu Santo. La palabra Shekinah. ¿Sí ven? Entonces, me van a dar $1.000.000 por esta charla. De verdad. Entonces, y Hashem iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Cierto? Entonces, uno puede creer que ese es el Espíritu Santo, pero si usted mira, dice que Hashem iba en la columna. ¿Cómo Hashem se puede meter en una columna? No se puede. ¿Esa columna qué era? Una manifestación de Kadosh Baruj Hu. Y esos mecanismos pueden tener en sí mismo un grado, por decirlo así, de inteligencia o de manifestación. Por ejemplo, esto. Todo lo creado sobre la faz de la tierra tiene una manifestación de Hashem. Nosotros tenemos una manifestación de Hashem. Una gallina tiene el soplo divino, ¿qué creen? Claro. ¿Quién le da vida? ¿Cómo vive? ¿Quién le da vida? ¿Quién le da el soplo? ¿Sí lo encontraron o no? Entonces, cuando el Eterno está diciendo que iba en una columna, no es porque él fuera en la columna. No. Quiere decir que esa columna, eso ¿qué era? ¿Cómo? Una manifestación de Akadosh Baruj Hu. Yo no puedo llegar olímpicamente a llegar a decir que es el Espíritu Santo. Por ningún lado cuadra. No, y uno dice, sí, es que el Espíritu Santo en el día se manifestaba y de noche también. Pues que por ningún lado, es que lo más cercano que se escucha ahí es nube. Ni siquiera ruach. Entonces, ¿esa nube qué era? Una manifestación del Creador. Ahora, ¿qué es una manifestación del Creador? ¿Qué es una manifestación del Creador? Si llegamos a ese puntico que la columna dice, mira, la columna que hacía iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos. ¿Cómo así? ¿Una nube puede guiar a alguien? ¿Qué es lo que muestra? Como lo que uno tiene en mente, ¿no? Que la nube se movía y ellos iban como atrás, ¿no? O sea que la nube era inteligente. Pues es que todo en el universo tiene inteligencia, hasta un planeta, porque la Tierra no avanza en X, no sé, ¿no? Tiene su inteligencia, ¿no? Por ejemplo, Su función. y predeterminada. Por ejemplo, si la Tierra tiene que dar sobre su propio eje 24 horas la rotación, ¿sí, no? Y 365 la traslación. Eso es inteligencia. Y eso no significa que la Tierra sea el Espíritu Santo. ¿Sí me está haciendo entender? Sí. Todo está diseñado con un mecanismo de inteligencia. Sí, porque por ejemplo un perro, ¿quién le enseñó a ladrar? ¿Por qué no maulla? ¿Y qué estábamos diciendo? ¿Quién le enseñó a ese perro a seguir el gato? Porque ¿a qué espía el gato que el perro sale y espichado atrás? El perro puede ver un elefante, no sé, y no le causa lo mismo que un gato, ¿sí o no? ¿O no? El tigre puede ver, no sé, moverse una serpiente o un águila, no sé, algún bicho de esos raros, una foca, y no llama atención, pero si ve un ciervo pasar, ¡tan! El hombre se le dispara, ¿sí o no? ¿Quién le colocó eso a él? Y alguna vez hace muchos años hablé sobre los ciervos. ¿Cómo un ciervo disfruta su vida? Un ciervo. ¿Cuál es el disfrute? Es un tema que tenemos aquí.
pendiente hace 5 años. ¿Cómo disfruta un siervo? Porque si el Eterno colocó creación sobre la faz de la tierra es porque se disfruta. Él encuentra un deleite, una posición. El único que no encuentra, apartado del Creador, es el hombre, un deleite. Y a veces dentro del mismo Creador nos aburre todo. Si hace sol, Qué pereza. y si llueve, Qué pereza. ¿cierto? Y el siervo, ¿cómo disfruta su vida? Corriendo. Huyendo. Huyendo. Entonces dice, pobre animal, ese tigre ahí detrás, y el otro corre. ¿Cómo cree que disfruta la vida de su siervo? Ese es su disfrute. ¿En serio? Analícelo, verán. Claro, ese es su deleite. Viven afanados. Ese es su deleite. Porque si yo me pusiera en el plan de siervo, dije, qué aburrimiento tras el tigre detrás mío, ¿sí o no? Entonces yo me mandé a este mundo a ser un aburrido. Un siervo dice, viene el tigre, arranca a correr otra vez. ¿Sí o no? No, ese es su deleite. Ese es su deleite. Para eso fue creado. Sí. Y nosotros me Pero en algún momento se disparó ese deleite, porque no desde el principio era así. Sí, pues, en el principio no nos muestra que el tigre a lo menos se comiera al ciervo. Porque si dice que en el milenio todo volverá a ser normal, digamos que... El león corverá, el lobo lobo y el cordero. ¿Sí o pero no? imagino que así como el lobo y el cordero eran esos dos. No, el lobo y el cordero comerán. Por eso, o sea, como que ya no van a tener ese plus disparado. Así como el hombre tampoco tenía eso disparado para comer carne, porque el hombre es carnívoro después del milenio, después del diluvio. Antes no come carne. Que el león comerá pasto, dice. En el milenio. Sí. Pues al principio Pues comerá así era, pasto, no carne. porque no se ve que si hasta después del diluvio es que se autoriza, ¿cierto? Para que pueda comer el hombre de los animales. ¿Encontraron Chequina? las vacas van No, a... solo no. ¿Sí encontraste Las Chequina? vacas Comerá el león ¿Sí? como la bolsa pasto. Sí. No, solo No, nubes. no, que puede ser. Va a comer pasto, que va a comer ¿Solo nubes? Vale. Entonces sí que la palabra Chequina no Otros existe. pastos. Entonces dije, pero entonces yo, ¿de dónde aprendí eso? Bueno, yo sí la tenía clara, o trato de entenderla, o tenerla clara, que cualquier cosa es una manifestación del Creador, ¿cierto? Aparte, a un yeso, allá vamos para allá, pero que no puede haber otra persona, entre comillas. Todo lo que hay después de Akadosh Baruj Hu es una manifestación, ¿sí? Bueno, ¿y por qué ¿por qué Dios utiliza manifestaciones? Porque es lo creado. Todo lo creado tiene que estar por debajo. Él podría ser alguien, Dios puede ser alguien superior. ¿Qué? Dios puede ser alguien superior que él. No entendiendo. ¿No es la misma pregunta de la piedra? ¿Dios puede ser una piedra que ni él pueda cargar? Sí, esa es la que ponen los filósofos. Porque Dios no hace una piedra que no pueda cargar. Sí, puede ser, lo puede hacer, pero sigue siendo igual limitada a él que la creó. Puedes No. baratar otra vez. No, porque la piedra ya lo limitaría, si no la puede cargar. Pero es limitada porque es creada, ¿no? Yo adoraría la piedra. Hasta Dios adoraría la piedra. ¿Cómo? Yo adoraría la piedra. Hasta Dios adoraría la piedra, ¿no? Porque es algo que no puedo controlar. Dios tiene que estar por encima de todo. Dios tiene que estar por encima de todo, por norma, por esencia. Yo puedo, de un edificio, puede ser que no pueda brincarlo, pero puedo destruirlo. Yo mismo acabo de construir. Desde el punto de vista físico humano, ¿no? Pues si el creador hiciera una piedra que no pudiera sostener, la piedra sería Dios. ¿No? Sigamos. Entonces, la tal palabra chequina no existe. Y dice, si uno le dice esto a la gente, dice, por favor enséñeme este pasaje y demuéstreme que aquí está metido el Espíritu Santo, pues me parece interesante, porque este pasaje es tenaz, tiene más encerronas que salidas. Volvemos y lo leemos, léelo, por favor. Y Hashem iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Dice Hashem iba.
Hay otro pasaje que dice que Iba Dios, adelante. dice, ¿Mm? Dios vuela, no, ¿cómo se dice? Algo así como Dios vuela entre las alas de los querubines, dice un versículo. Dice, Dios vuela entre las alas de los querubines. Sí, pues es por ejemplo. No, sí, pero digo que es muy parecido, que obviamente Ay, Dios no va a volar ahí, no va a volar. serían unas alas muy grandes, ¿no? Pero entonces No la jures nube, por- algo debe tener la nube. Ah, Sí, eso es no. lo que está diciendo Nelson, que toda la manifestación del Eterno tiene sí una inteligencia, o sea, una función, un designio. Colocado por el Eterno, pero no significa que eso se me convierta en Dios de una vez. No, obviamente. Entonces vamos a, entonces que la nube es el Espíritu Santo y entonces adoremos al Espíritu Santo. Entonces, como la nube guiaba a nuestro pueblo, ¿cierto? El Espíritu Santo los guiaba de día y de noche, Él nos guiará a nosotros también. El Espíritu Santo de día y de noche. Eso suena bonito, pero realmente doctrinalmente y teológicamente no funciona. Porque aquí lo que estamos viendo no es eso. Y aquí no dice que ellos le pedían a la nube, ni que adoraban la nube. Y si uno coloca Chequina, que ya es lo que está buscando acá, que salen imágenes del tabernáculo con la nube. Sí, y ya lo vimos que la palabra más cercana al hebreo es Anán. Simplemente, y esa palabra viene de la raíz, una palabra en hebreo que es cara. Entonces, uniendo un poco de cables por ahí, que esa nube simplemente que es una manifestación de Akadosh Baruj Hu, que tiene que inteligencia, como el sol tiene que salir por allá y ocultarse para aquí. Él no va a coger para otro lado, ¿sí o no? ¿O sí? Hay cosas inteligentes en por ejemplo, nuestro sistema inmunológico. ¿Se puede decir que es inteligente? Claro. Los animales, hay animales que hoy estaba leyendo hace poco que el sistema de autodefensa que tienen hoy, el sistema de defensa que tienen hoy los animales ha diferido en muchos, o sea que ha ido evolucionando su sistema de defensa. No quiere decir que el animal, la hormiga ahora se pone unas hojas encima y otra hoja encima para que no entre no sé qué. No. Ellos dicen que se han organizado de otra forma, se han movido, ¿cierto? De acuerdo a que la naturaleza los ha permitido a que se lleven, o a que el mismo ser humano los ha llevado a eso, a sobrevivir. Entonces han cambiado sus mecanismos de sobrevivencia que hace años no los utilizan del mismo modo. Y eso quiere decir que las antenas que tenía la hormiga ya no son antenas grandes, sino que son corticas, entonces ya casi le sale el cerebro más grande. No. Está diciendo que ellos cambiaron mecanismos, ¿sí? Porque tienen un grado de inteligencia para sobrevivir. Entonces, en esa nube, vemos que la nube tiene la capacidad de ¿qué? De guiarlos, ¿cierto? De guiarlos. Dice que Hashem estaba ahí, pero no es Hashem, ¿cierto? Es su soplo, es lo que le ha colocado de identidad a esa nube. Y ella se mueve para donde él quería, ¿cierto? Nos vamos a mover de esta parada a la otra parada y ahí arrancaba la nube. El momento, el instante en que Akadosh Baruj Hu lo determinaba, se arrancaba y si paraba, Akadosh Baruj Hu decía, se para. Pero por ningún lado está ni la palabra Ruach ni la palabra Shekinah. Entonces, mire, eso es una ¿qué? Manifestación. Y no es una persona como lo tratan de vender día y noche, que es que él es la persona y la persona y la persona y la persona. No. Los cielos cuentan su gloria. Yo siempre pongo ese ejemplo. Yo quisiera pararme aquí afuera, ¿sí? Quedarme días enteros y esperar a que una nube, los cielos, ¿sí? No cuenten su gloria y me la cuenten, ¿cierto? Entonces venga, por ejemplo, una nube, no, sí, Nelson, es que esta vaina la hicimos así y tal. Yo no creo que una nube me vaya a contar eso, ¿sí o no? No, esa es una forma en que escribe, los cielos cuentan su gloria. Porque no jures ni por el cielo ni por la tierra, porque el cielo es que estrado de el trono y La tierra es estrado de sus pies. Entonces él calza, ¿cuánto? 570.000 kilómetros de la pisada. No es una forma de metáfora de hablar. Está demostrando más bien lo que es él. Esto que dicen que mete las aguas del mar en La el hueco de su mano. La cuenca de su mano, sí. Que mide, ¿cierto? Que mide los mares en el hueco de su mano. Y dice que midió el radio de la tierra, dicen para un profeta. El eje, no sé, no me acuerdo. La circunferencia. Sí, midió la circunferencia. Entonces no me imagino al creador con 1 metro, sí, dándole barriga y para abajo. No, pues no funciona así. Entonces, También una forma del profeta o La de esta de no entender. sí, y es una forma metafórica y es una forma poética. Entonces, volvemos a la manifestación. ¿Nosotros somos manifestación de Akadosh Baruj Hu? Claro. Claro. ¿Sí?
Yeshua HaMashiach. Vamos a ver esto. También es una manifestación de Vamos para allá. Segunda de Corintios 5:19. Segunda de Corintios 5:19. Que Dios estaba en Sí. Cristo reconciliando consigo Ahí. al mundo. ¿Qué dice? Que Dios estaba En en Cristo. En Cristo. ¿Qué cosa? Reconciliando. ¿Eso hace decir que Cristo sea Dios? Es lo Dice- mismo de decir que Dios estaba en la nube. Dios estaba en Cristo. Dice, ¿quiere decir que Cristo era Dios? No. No. Dímelo. Que tampoco estaba dentro de Yeshua. Dios. Pero la escritura dice que en él habita toda la plenitud de la deidad. Yeshua. Leámoslo. Es que quiero sacar eso del Espíritu Santo y me tiene. O sea, ¿cómo? Cardíaco. Sí, cardíaco con ese cuento. Colosenses 2:9. De la plenitud de la vida, ¿sí? Sí. Lo que ustedes ven en los videos hoy es terrible. Porque la gente lo único que quiere hoy son experiencias. ¿Sí? Es sentarse y sentir calor, sentir frío, no sé, que aparezcan nubes. ¿Por qué? Porque la Shekinah como tal, ya lo miramos, esa palabra que no existe. ¿Sí? Ahí hay algo fuerte. Entonces, vimos que en la nube iba Hashem. En la nube iba Hashem. No. Esa es una manifestación. Claro, y esa manifestación posee inteligencia. Posee ciertas capacidades de ida y vueltas. Como pasó con Cristo. Bueno, es que ahí vamos a la diferencia. Vamos a leer un pasaje que hoy leamos. En él está toda la plenitud de la deidad. Porque es en este en quien habita realmente la plenitud total de la divinidad. O sea, en Yeshua, perdóneme, Yeshua es divino. No. Ahí no dice que sea divino, que en él habita la plenitud de la deidad De de la- divinidad. O divinidad. En él habita toda la plenitud. Yo le hago una pregunta así de Yadeo, Pues la ¿no? Si dirección. habita la divinidad en él, ¿no lo hacía el divino? Pregunto yo. No estoy opinando. Si habita él En él. En él. la plenitud de la deidad. Vuelve y lee lo que está leyendo. Es que Sí. Entonces, Sí, lo hace a él divino según el concepto que yo tenga por divino. ¿Qué es divino para ti? Para ti, ¿qué es? Apartado. Y realmente, uno de los secretos que tiene el Talmud y que tiene el judaísmo ortodoxo es con el famoso, esa partícula que encuentra usted por todo lado en el hebreo. ¿Cuál? El Aleph Tav. Ellos consideran que eso es unión La presencia de del verbo divino. Y ellos lo llaman verbo divino. Y ahí fue cuando entendí por qué Juan le decía el verbo de Dios. El verbo divino. Porque, volvemos a lo mismo, Yeshua salió del Padre, pero no fue creado por el Padre. Y en él habita Por toda eso la hace- plenitud de la deidad. O sea que todo lo creado es una manifestación. De manera que si él no es creado no puede ser una manifestación. Entonces vamos a empezar a leer muchos pasajes que acabo de dárselos aquí a Ana Judith. Pero, entonces, vamos a leer ese pasaje, los que te di ahorita. Primer pasaje, rápidamente. Primera de ¿vale? Juan 1:2. Primera de Juan. 1:2. 1:2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿De quién habla ahí? De Yeshua. De eso. Y le da una posición femenina, la vida. Sí, y él dijo, yo soy el pan de vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vuelve y lee el paso de Lisandro. Porque la vida fue manifestada, La vida fue manifestada. La vida fue manifestada. Sí. y la hemos visto, y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La cual estaba con Con el Padre. el Padre y se nos manifestó. ¿Y qué cosa? Se manifestó. ¿Yeshua es una manifestación del Padre? Sí. Y vimos el otro pasú.
en quien habita toda la plenitud de la deidad. En quien habita toda la plenitud de la deidad. Pero él es la deidad, no. En él habita la plenitud de la deidad. ¿Cómo? ¿Qué significa eso que habita? Que permanece, que Sí, pero está. tiene que ser algo, porque dice la plenitud, no dice la deidad, dice la Sí, plenitud. la plenitud de la deidad. O sea, ¿qué puede ser la plenitud de la deidad? Como el poder, pero no puede tener todo el poder de Dios. No. La plenitud de la deidad. ¿Qué dijimos la otra vez? Que Yeshua es superior a los ángeles. Que Yeshua es superior a nosotros. Porque nosotros fuimos creados en Él. Y entonces todo fue creado, ¿qué? Por medio de Él. O sea, cuando dice la plenitud es que es superior a todos. Nosotros tenemos deidad adentro. Por decir algo, rápidamente. Pues la mechamos, ¿no? Claro. ¿Nosotros tenemos deidad? Sí, claro. Pero en el mismo Deidad. nivel que ellos. Por eso él quiere correr hacia arriba. Él quiere busca del Elohim, del Eterno. Así yo no quiera. Así yo le pongo trancas. Él quiere buscarle al Creador. Cuando pertenecemos a Él. Porque él busca, es un imán. Busca. Él sale. Él quiere buscar. Busca. ¿Sí? Porque soy parte de Él. En mí habita la plenitud de la idea. Y ahí fue donde algún día yo dije, miren, no todo el mundo vuelve a Hashem. ¿Sí? No solamente quién. Sus escogidos. Sus elegidos. Y yo tengo que tener algo superior, escogido y elegido, a los que no son elegidos y escogidos. ¿Y qué es lo que me hace a mí superior a un no elegido o a un no escogido? Que seguimos al Creador. No, internamente. En tu composición interna. El espíritu que clama agua, Padre. Pero si tú miras el contexto, esto está hablando de fuimos sellados con el Espíritu Santo, como de otra parte que está dentro de mí. ¿Sí? La leche. Sí, que es diferente, o el alma hebrea, lo que llaman, La chispa divina. la chispa divina. ¿Sí? La diferencia, y les voy a ayudar con un poquito, ¿se acuerdan con un paso que coloqué? Que nosotros fuimos creados en ¿quién? Somos hechura suya, creados en Cristo, no por Cristo, en Cristo. Y eso hay una diferencia. Porque yo fui creado en Yeshua. En Yeshua. ¿Se imagina? Que yo fui creado en la luz, no por la luz. Eso tiene algo diferente. Porque somos hechura suya, creados en Yeshua. ¿Para qué? Dijimos que para que andemos en buenas obras, las cuales se preparó de antemano. ¿Sí o no? Listo. Nosotros somos una manifestación de Akadosh Baruj Hu. ¿Tú y yo? Sí. ¿Nosotros somos dioses? No. La escritura dice que sí. Sí. Ah, mentira, es lo malo del pelo. Pero sí dice que sí. Sí, dice que dioses, pero la palabra de dioses no es dioses, porque dioses es demonios. ¿Cómo es? Somos hijos de Dios. El Pasuk dice, es que eso es, ya que tocamos el tema, eso es muy mormón. Los mormones dicen que cada uno de nosotros somos dioses, y que arriba hay dioses, ¿cierto? Y que el Padre tiene forma. ¿Sí es así o no es así? ¿Usted me entiende? Listo. Entonces, los mormones dicen que Dios tiene forma, y que el Padre tiene forma. ¿Por qué? Me imagino ese pasaje. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Usted es mi hermano gemelo entonces. Con eso me salió un mormón. Y pero que el Padre tiene forma. Le dije, el Padre tiene forma, no entiendo. Me dijo, sí, porque hay un pasaje que dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Le dije, entonces tiene que ser gemelo, man. ¿Cómo así? Dios sí, es que no, hay muchos dioses. Sí, pues es que la palabra dioses, Elohim, no siempre significa dioses de dioses. Porque ahí uno dice, tú eres Dios entre los dioses. En la reunión de los dioses, dice un salmo también por ahí. En la reunión de los dioses. Y eso no es como eso, jueces. Ángeles. Entonces, hay unos ángeles que son, ¿cuáles son? Bene Elohim. ¿Cierto? Entre ellos los hijos de Dios, los Bene, los jueces. Nosotros no somos jueces, nosotros también somos jueces. Nosotros somos en forma de Elohim, sí, porque somos jueces. Pero no somos ángeles. ¿Sí? No somos el Elohim de Israel, que es diferente. Ah, sí, es otro paseo. ¿Cierto? Entonces estamos viendo que Yeshua, en quien habita toda la plenitud de la deidad, fue ¿qué? Manifestado. ¿Yeshua es una manifestación del Padre? Sí, con la diferencia esta, de que en él habita toda la plenitud de ¿quién? De la deidad, porque él no fue creado, él salió del Padre. Por eso dice que estaba, devuélveme la gloria que tuve yo, ¿qué? A tu lado. O sea, Yeshua es la máxima manifestación. Correcto. Del Eterno. Correcto. Limitado, sí, Sí, porque claro, es manifestación. claro.
Acá dice en Juan 10:34, Jesús les respondió, ¿no está escrito en su ley? Yo dije, dioses son. Si Sí. llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Hijo de Dios soy. ¿Cierto? Entonces, Dios soy. Sigamos con otro pasaje que vamos a ver. Vamos a pasajes que son interesantes. Primera de Pedro 90. ¿Ha quedado clarito que la Shekinah no existe? Sí, yo lo voy a cada rato repetir. Esa palabra. Sí. Entonces, ya Gonzalo la buscó por todo lado y no, creo que no. Y la figura entonces representativa del Espíritu Santo en cuanto a la Shekinah tampoco. A mí me perdí. ¿Cómo la vamos a ver? La figura. Sí, la representación que uno tiene acerca de la Shekinah. Ah, ya. Sí, que nos enseñaron De las iglesias. poder o de Espíritu Santo o de presencia. Vamos para allá, vamos a aclarar mucho más, ¿cierto? Pero queríamos partir desde el principio, que la Shekinah no existe como tal. Existe esa columna que sí existió, pero que era ¿qué? La Sí, manifestación o sea, de a la lo que yo digo es que al no creer, o sea, al ya saber que no existe esa palabra Shekinah, le quita también de alguna manera, digámoslo así, que categóricamente poder a esa representación o a esa listo. nube. Sí, y queremos una cosa. O sea, lo limito a que es una nube como manifestación del Eterno con una función puntual y no la Shekinah, la presencia de Dios. Sí, y estoy casi seguro que esa palabra Shekinah debe estar en el Talmud y no en la Torah. Y estoy seguro que algún cristiano desapercibido por el mundo así encontró, ay, Shekinah. No, el Espíritu Santo, ahí está, esa es. Y siento que la palabra Shekinah pues fue tergiversada por el cristianismo. Pero los judíos también la utilizan, ¿sí? Dice usted. La clase de Kabbalah. Sí, y ahí habla de la Shekinah como Kabbalah, pero no habla de la Shekinah como Torah. Ahora, el versículo que estaba mirando decía Amán, la nube, ¿cierto? Amán, Anán, Amén. Shakán. O sea, Esa es la raíz, si lo uno- más cercano, Chacán. Pero si uno lo trabajara así, quedaría rilógico porque diría, vamos a poner que Chacán es presencia divina, ¿no? La nube, presencia divina. Anán, Chacán. No Si sé. uno tuviera la palabra Chacán como presencia divina. Pero que la palabra Chacán, según el evolución, lo que yo miré acá, significa es habitar. Vamos para allá. Ah. Vamos a ver esos pasos. Entonces, Primera de Pedro 90. yo lo que les quiero, me he hecho entender esto que les estoy Pero, hablando. o sea, ¿Serio? o sea, ¿Me están si entendiendo? es- si es válido Lisandro, ¿me hace- sacarlo de ese... Stop, para. ¿Me has entendido? Bueno, ahora sí, te escucho. O sea, si es válido entonces sacar a esa imagen de Shekinah de allá, pues, los sublimes. Sí, y sí, claro, porque esa no la vendieron mucho tiempo. A ti, a mí, a los que estábamos por ese temita, ¿cierto? Donde si todos dijeron, no, eso es sublime, eso es... Sí, no, uno- puede sí, ser... claro, y uno se hacía por la representación allá del tabernáculo y la Shekinah. Primera de Pedro 1:20, vamos a leerlo. Es que lo leí en otra versión. Escogido desde antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos por ustedes. Bien, no, pero... Es que, lean. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, Sí. pero manifestado en los postreros tiempos. Es que es diferente, es destinado a escogido. Porque Ah, tú, claro, sí, yo te entiendo. Porque si es escogido quiere decir que haya muchos Mashiachs arriba. Desde antes de la Escogido. creación del mundo y manifestado en los últimos Peligrosa esa palabra ahí, escogido. Porque yo le digo, entonces hay muchos Mashiachs y cogió uno. No. O es un ser humano especial. O es un ser como humano dicen especial. algunos Sí. mesiánicos, ¿no? ¿Cómo dice? Sí. Ya destinado, Que ellos dicen que Jesús es un ser humano que fue escogido. Ah, ya, Nazrati. Sí. Sí. ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, ¿Cómo? por amor de ustedes. Manifestado. O sea, que obviamente él sí preexistió. Y ahí me dando la alusión. ¿Cierto? Que él existió, fue escogido desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado ¿qué? Destinado, Dime. destinado. Destinado, ¿cierto? Desde antes. Desde antes de la fundación del mundo, ya estaba destinado. Vuelve y léelo. Ya destinado Sí, desde antes de la fundación del mundo, sí. pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de ustedes. Es lo que siempre he dicho. Si ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, el plan de salvación, ¿dónde empezó?
Desde antes. Muchísimo antes. O sea, el pecado aquí viene a ser una arandela en miles de arandelas que hay para atrás. ¿Cierto, Lisandro? ¿Captas? Tal vez. ¿Sí o no? Ya destinado desde antes. De la fundación del mundo. Antes. Sí, sigue. Antes Lo de la veo, fundación del mundo. lo veo como sin ánimo hoy. Léelo otra vez. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de ustedes. Manifestado en los posteriores tiempos, pero que estaba destinado desde antes. No a lo mismo de la nube, de que la nube ha sido destinada y que ahora ha sido manifestada. Este sí, porque hay un propósito, en un plan, mil cosas que hay en Yeshua HaMashiach. Tito 2:11. Un momentico, escuchemos a un Porque Juan. Yeshua nunca pecó, pero ¿cómo iba a pecar si venía prácticamente con toda la manifestación del Eterno? Entonces nunca supo que era ser carnal, como uno de humano. No, sí, yo sí. Pero al meterse a este cuerpo, claro. Pero si venía con la máxima manifestación del Eterno. Bueno, miren la respuesta. Escúchenme todos. ¿Qué opinas, Beatriz? Pues si tenían presupuestos. Una cosa es Bueno, sentir- eso es sentir una la necesidad lucha humana. carnal y otra Pero cosa es de pecado. una cosa, Yeshua O HaMashiach sea, venía sobreblindado, eso es lo que yo digo. y viene con otro cuerpo. Me preparaste cuerpo, ¿no? Sí, venía con otro cuerpo. O sea, no venía con ADN de María, Miriam, ni de José, Dios. Sino el ADN del Padre. Si Yeshua no traía inclinación al mal, ¿por qué Hasatán lo probó? Si Yeshua no traía inclinación hacia el mal, ¿qué podría, en mi oración, una que repetimos en el carato, Padre, si quieres pasa de mí esta copa? ¿Usted no cree que en esa que él hizo planes? ¿Sí o no? Él nunca dijo, ay, gracias, ha llegado la hora. Sí, en unos pasajes anteriores sí, ha llegado la hora, ¿cierto? Ha llegado la hora, pero por allá cuando entra en intimidad y que entra con otros tres, ¿cierto? Dice la verdad, el espíritu, ¿qué? La carne es débil. Que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Exacto. Bueno, ya de tercera, ¿sí o no? Pero cuando él mismo emite esto, no se haga mi voluntad, ¿cierto? Sino tu voluntad, quiere decir que en su voluntad él ya había hecho otro plan. Su tendencia más se la estaba ganando. Pues O sea, dice, ahí se generó como una lucha entre, El pánico, ¿no? entre esa manifestación del Eterno en Yeshua, imagino que con todo lo otro negativo, o sea, con más Satán y eso, ¿no? Como una lucha ahí. Pero entonces sería complicado monté como porque, una película. ¿cómo decimos? Si la inclinación al mal, ¿qué la compone? ¿La sangre? ¿El alma? La sangre, ¿no? Por eso sangre y carne no heredarán el reino de Dios. Eva tenía inclinaciones al mal, Claro. Sí. su cuerpo era heredado. No. Heredado. No. No. Bueno, sí se puede decir porque si lo Ah, sí, heredó de Adán. heredado de Adán. Pero, Bueno, Adán, sí. hágala con Adán. Vale, pero entonces, ¿Adán ya va pecado? Adán ya había pecado antes de que. No, en esa posición, en la que viene aquí, que le hacen un muñequito de tierra, ¿cierto? ¿Adán ya había pecado? Insuflan sobre él, ¿cierto? No, ¿Hasta había no, pecado? ¿Su cuerpo Ah. está contaminado ahí? No, ¿De ahí sacan a Eva? Sí. ¿Eva peca sí. antes o después ¿Después de qué? de comer la manzana? Comilla manzana, porque Antes fruto. Pues que ya habían pecado. de comer. Bueno, pero espere porque si vas para allá, entonces yo tengo que sacar a Eva para arriba. No, Si ya no, tiene una Ah, si respuesta. hablamos No, de- Tiene que hacer de No, cuenta, hablamos de tiene que antes, hacer de sí. cuenta desde que llegó. Por Allá eso. en la tierra, en la tierra. Estamos Bueno. hablando en la tierra. Es que me está diciendo que si la inclinación al mal está en la sangre. Me dice Gonza. Porque el alma del animal está en la sangre. Eso es diferente. El alma del animal. El alma, no el alma. La vida. está en la sangre. La vida está en la sangre. La vida está en la sangre. Eso es lo que me está diciendo Gonzalo. Si la inclinación al mal está en la sangre. ¿Me está preguntando o me está afirmando? Es una pregunta. Ah, no, espérame. Pues dicen que la sangre está la vida, ¿no? ¿Tú crees que siga muy ligado? Mi ¿Dónde inclina- reside la inclinación al mal? Sí, ¿dónde está la inclinación hacia el bien hacia el mal? Entonces de sangre se muere. No sería eso. También tiene En el pez está la sangre, unida a la sangre. Ok, espera. Entonces sangre baja.
Eso bueno un poquito más. No, si está en la sangre. ¿Cómo? Está en la sangre. Si está en la sangre, cuando muera, yo quedo santo. Claro. No, porque como usted pecó no en cuerpo, si ya venía pecador a este mundo. Por Dijo cuanto todos nadie. pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces quedaría Y yo entonces, un ¿qué? Espíritu Bueno, Santo. entonces Yeshua O sea, no arriba no inclinación al tendría mal. ningún tipo. ¿Cómo? Arriba no tendría santo entre comillas. O sea, O sea, si yo quedo, Eso quedo, tiene sin, inclinación quedo al solamente con mal. inclinación hacia el Porque bien. sí, Porque ahí acaba de morir, no sé, inclinación hacia el mal. tampoco era un robot. Sí, pero Por eso hace un cuerpo nuevo. ¿Para qué lo vuelve a poner en Pero carne? entonces sigue siendo lo mismo, porque sigue una inclinación hacia el bien, solamente hacia el bien, solamente hacia el bien. Si ahí si la sangre se fue, Pero mi inclinación hacia el mal. usted siempre nos ha enseñado de que pese a que él venía santo, él tenía que tener cierta inclinación hacia el mal, porque Sí. por algo fue tentado, sino para que lo tientan si saben que es santo. Exacto, pero es que Gonzalo me está diciendo, la inclinación hacia el mal está en la sangre. ¿En la sangre? ¿Por qué me dijiste? ¿Es tal cual la pregunta? ¿La inclinación hacia el mal está en la sangre? ¿Tú qué opinas, Wendy? Digo que no. Vale. Digamos en caso de transfusiones. Eso iba a pesar, no, güey, madre, pues, me la hizo Ted Bundy, que No, grave. Pero entonces, pero Nelson, ¿Cómo? no la bote así tan fácil que le entendí. ¿Qué entendí? O sea, no está en la sangre, ya. No. listo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Onta. ¿Cuál parte está con nosotros que se mantiene? Vamos a hacer un desglose. Póngale aquí abajo. Si mi inclinación, ¿qué es lo que dice Sergito? ¿Sí? Dice, si la inclinación mía está en el mal, ¿Qué? Está si en mi la sangre. inclinación, Hacia mi el mal. inclinación hacia el mal está en mi sangre, cuando yo muera mi inclinación hacia el mal se va. Entonces yo quedo totalmente inclinado, ¿qué cosa? Al bien. Cuando se me hace el nuevo cuerpo, independiente del nuevo cuerpo, yo siempre haré ¿qué? El bien, es decir, ser un robot. Entonces, ¿dónde está la inclinación hacia el mal? Pues te estoy preguntando. Ahí Porque ya si no las están en el pistas. pez, también cuando muero. Sí, pero dice que Ay, hace que sus también Es que el Ajá. nepes sí está, Instintos. el nepes sí está ligado a la sangre, porque dice alma, nepes. Dice que porque en la sangre está ¿qué cosa? Está bien. Ahí. Nepes. Ahora, ¿qué me hace mi inclinación hacia el bien y mi inclinación hacia el mal? Va unida a qué A cosa? mis emociones, ¿no? A la parte de acá. A otra parte, Al rock. al ruat, Un robot. al ruat. Al... Entonces, ahí sí viene, mi ruat, o sea, mi parte emocional tiene que ser cambiada ¿cuándo? Cuando me den mi nuevo cuerpo. ¿Por qué? Porque si mi emoción no es transformada al pegarse a ese cuerpo, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo me encuentro? ¿Qué pasa si Esteban se encuentra con Pablo? Dice, ¿usted por qué me mató? También nos vamos ahora sí. Mis emociones tienen que ser totalmente transformadas. ¿No? Porque si yo sigo con las mismas emociones, pues yo sigo generando odio, que lo siento normal, se me sigue saltando la piedra a diario, que se salta a usted, ¿sí o no? Y arriba con su nuevo cuerpo se le sigue saltando la piedra, con las mismas personas. Y si usted recuerda con alguien, Transformadas más no quitadas. ¿qué cosa? ¿A las emociones? Es lo que usted dice. Pues dice Porque que, eso es lo dice que se enjugará, ¿cómo dice? Que ya no habrá más lágrimas. ¿Me dice un pasaje por ahí? Ayúdenme. En Isaías, sí. Toda lágrima se enjugará. Sí, la- Y No, en el nuevo cuerpo. En Apocalipsis. No. Hechos 15. lo de lo del nuevo Primera de cuerpo, Corintios pero- 15. Se siembra corruptible. Pero se cosecha incorruptible. Sí, pero es que usted no va a recuperar un O sea que- espíritu. Ya. Y En el Tito- 52 O sea que está. Yeshua al entrar en este cuerpo, aunque ese cuerpo no era como el de 15:52. nosotros, cuando adquirió su tendencia al mal, a pesar de que su tendencia al bien era superior a su tendencia al mal, de manera que Hasatán no lo hubiese tentado si no tuviese tendencia al mal. ¿En dónde está su tendencia? ¿Dónde está su directriz? Todo ser humano, todo ser creado, En la carne no podía estar. Pero en la momentico. carne, en la carne. todo, no porque si vuelve y digo, si la carne muere yo quedo como un zombie. Mi tendencia es bien. Entonces, antes de venir aquí yo estaba solamente sujeto al bien. Yeshua, O sea que yo O sea ahorita en que, este o momento sea es que como ella de ya estar. tiene tendencia al mal. ¿cómo? Yeshua tenía tendencia al mal. Y yo lo que le respondí, Hasatán, ¿por qué lo tentó a él?
Es lo que estoy diciendo, o sea, sí. Porque la carne es pecado. Sí, pero obviamente Pero si él no venía tenía por carne, lo José. mismo de nosotros. Cuando Sí, se un cuerpo. metió a este cuerpo, cuerpo cuando como el de vino, nosotros. o allá en este momento, digámoslo así, suena muy feo, pero ¿tiene tendencia al mal? Y tendencia al bien, él está en completamente equilibrio, ¿sí o no? No, yo sé, pero la tiene. Obviamente su tendencia al bien es mucho mayor. Sí, yo soy de los yo soy de los, lo que pasa es que mi tendencia al mal, la que yo manejo como ser humano, mi tendencia hacia el mal, ¿cuándo la empecé a manejar yo? ¿En qué momento? No entra aquí. Hasatán, por ejemplo, Arriba. el man, ¿cómo fue creado? Bien, perfecto. Era Pero el con sello, tendencia al mal. él era el sello de la perfección, ¿cierto? Él era el sello de la perfección. Perfecto, bueno, quiere decir maduro espiritualmente. Era un querubín protector, ¿sí o no? Dice que sus vestiduras eran, el día que en su nacimiento fueron tamboriles y cosas por el estilo. Estamos hablando de Hasatán, ¿cierto? Hasta, ¿qué cosa? Que halló mal. Se halló mal en ti. Mal en él. Y dice que pecó, textualmente dice que pecó. Yo quiero saber si sí o no. Les pregunto a ustedes, ¿Hasatán pecó? Sí, dice el texto que sí, que Hasatán pecó. Y si pecó, habiendo nacido, ¿sí o no? Perfecto. Dice hasta que se halló mal en ti. Hasta. Es decir, Dios le colocó el hasta, el mal. Él lo traía, lo tuvo, lo doblegó, lo mantuvo en el equilibrio por una época, sí. Y llegó y ¿qué? Ahí cayó. Dice ¿por qué? Por la multitud de tus negocios. Dice hasta que se halló en ti maldad a Sí. causa de la multitud de tus contrataciones. El diablo peca y peca desde el principio. ¿Dice o no dice el texto? Sí. Y si Sí, peca es porque transgrede ¿qué cosa? Una ley. Que la ley de él era diferente de nosotros, obvio. Sí. Porque no creo que haya cerdos. Ni siquiera habían sido creados. ¿Cómo? Ni siquiera habían sido creados. Por eso. Dice, el diablo peca y peca desde el principio. Dice hasta que se halló mal en ti. Hasta. ¿El hombre fue creado perfecto? Sí, era un hombre, le colocaron todo a disposición con tremendos dones, porque lo que él maneja es alto. Pues sí, dice que él prácticamente se mete en el anticristo, ¿cierto? Y ese tipo supera en sabiduría ¿a quién? A Daniel Y a Job. y a Job. ¿Ustedes pueden imaginar lo que tenía el viejo Hasatán? Cosas tenaces. Miremos el mundo. Si es que no hay espectros de sabiduría ahí. Muchísima. Está bajo el mal. O sea, meterse en un banco se requiere, sin que lo cojas, se requiere muchísimo. ¿No? Entonces él era hasta que ¿qué? Discúlpame. Meterse a Dice- robar. Mira, escuchen. Perfecto era en todos tus caminos desde el día que desde el día que tú fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hasta que se halló en ti maldad. ¿Él era malo por esencia? No. ¿Tenía inclinación hacia el mal? Sí. ¿Sí me hice entender? Y él peca, y peca desde el principio. Me quiere decir, al menos explica eso, me quiere decir que hay un punto que él peca, empieza a pecar. ¿Sí? Empieza a pecar. Tal. ¿Él fue creado con tendencia hacia el mal? ¿Qué creen? Dice, pues ahí dice el libro que sí. Dice hasta que se halló mal en ti. O sea, no creo creer que el Eterno dijo, a ver que le coloco mal a usted. Tan. Entonces yo No. también puedo tener ese instinto a pecar. Vuelvo y repito. Si no, o sea, Perdónenme. el Eterno me puede- Voy a repetir por décima vez esta noche. Sí. Si Hasatán lo tentó, era porque ¿qué? Lo tenía. ¿Por qué lo tenía?